Nuestro famoso Palacio de Gobierno, de alguna u otra forma, siempre ha estado en el mismo lugar desde la época de la fundación de la ciudad por Francisco Pizarro. Algunos extenderían ese concepto hacia el famoso Palacio de Taulichusco. Sea como fuere, Palacio de Gobierno ha sido y es el protagonista de nuestra historia política, pero conocemos la historia de cómo se gestó Palacio de Gobierno, cómo fueron sus transformaciones y qué es lo que hay por dentro. ¿Sabías que Palacio fue por mucho tiempo sede de una especie de centro comercial? ¿Sabían que en Palacio de Gobierno flameó alguna vez una bandera extranjera? ¿Sabían que en las espaldas de Palacio de Gobierno existió una iglesia que fue demolida para construir este Palacio de Gobierno? ¿Sabías que podemos entrar a Palacio de Gobierno para verlo y conocerlo? Palacio de Gobierno, a la vuelta de la esquina. Hoy nuestro objetivo a la vuelta de la esquina es visitar por dentro Palacio de Gobierno. Ver lo que pocos han visto y no tanto contar la propia historia del recinto, aunque para ponernos en contexto, lo haremos al toque. Pero para eso entremos a lo más profundo de Palacio de Gobierno, a los sótanos del mismo. Estamos en el sótano de Palacio de Gobierno, bien abajo, específicamente debajo de Salón Dorado. Está todo este espacio apuntalado porque las técnicas constructivas de los años 30 no permitieron llegar a este espacio en las mejores condiciones, pero esa es otra historia. Lo cierto es que en el segundo gobierno de Alan García se descubrió esta pared en el subsuelo. Algunos piensan que eso demuestra el Palacio de Taulichusco, el curaca del Valle de Lima, que estuvo asentado aquí mismo. Y demostraría también que todo el entorno de la plaza estuvo rodeado de estos fabulosos palacios. Hay algunos que todavía no le dan mérito a esta historia. Sin embargo, lo interesante de esto es que genera muchas preguntas, como por ejemplo, ¿en verdad es el muro del Palacio de Taulichusco o más bien son adobes reutilizados para construir la casa de Pizarro? Porque se sabe que los españoles reutilizaron estos adobes trayéndolos de otras partes para construir sus propias casas. O más bien estos son adobes hechos por los primeros españoles bajo las técnicas prehispánicas. Sea como fuere, las preguntas son importantes y eso es lo interesante, que faltan investigaciones para probar o desmentir. Palacio de Gobierno fue originalmente la casa de Pizarro. No estaba destinado a ser una casa de gobierno. Esto sucedió recién a mediados del siglo XVI, cuando la corona española tomó posesión definitiva del predio para que sirva de palacio a los virreyes del Perú. Para inicios del siglo XVII se tenía ya el primer palacio de los virreyes, cuya fisonomía fue prácticamente la misma a pesar de los terremotos que obligaron a su reconstrucción y modificación. El palacio tenía 2 patios y 2 plantas, un jardín en el medio y salas de audiencia en el segundo piso sobre el lado derecho. Debajo estaban la cárcel,
y la sala y tribunal de alcaldes del crimen. En el patio del lado izquierdo estaban las cajas reales o tesorería y la capilla de palacio. Debajo de este estaba el arsenal o armería. Y finalmente, detrás de palacio junto al río, tenían sus viviendas los criados y sirvientes palatinos. Fue refaccionada tras varios terremotos, pero luego del cataclismo de 1746 se refacciona el recinto enteramente. Manuel Amat y Juniet colocó un balcón esquinero en la parte posterior del palacio para ver llegar a la gente que cruzaba el puente de piedra por el Arco de Desamparados, aunque algunos malpensados decían que para ver llegar a Miquita. Para las guerras de independencia, ya el edificio era, según palabras de un viajero inglés, antiguo, revocado y feo de color rojizo. El conjunto tiene un aspecto de desdicha y grandeza venida a menos. Y así, con algunos pocos cambios, Palacio fue prácticamente el mismo hasta 1884, año en que sufrió un pequeño incendio. De más está decir que mucho de su mobiliario, arte y archivos fue perdiéndose con las guerras entre caudillos, la ocupación chilena y el simple latrocinio. Se realizó una nueva fachada que duró hasta 1937. Es justo antes de celebrar el centenario de nuestra independencia que un incendio destruyó el ala izquierda. Se perdieron valiosísimos objetos y archivos. Fue un desastre inmenso. Leguía mandó a construir un palacio nuevo en 1926, encargándoselo a Claudio Saúd. Pero la crisis del 29 paralizó todo y Leguía cayó en desgracia al año siguiente. Con Sánchez Cerro y la visita del príncipe de Gales en 1930, se reiniciaron las obras. Pero es durante el siguiente gobierno, el de Benavides, en el que con el concurso del arquitecto Ricardo Malakowski se termina Palacio en 1938, dándosele la fachada que conocemos, la residencia y los jardines posteriores, demoliéndose la tradicional iglesia de Desamparados a la espalda. Entremos ahora a ver lo construido en la primera etapa, la de Leguía y Sánchez Cerro y algo de la de Benavides. Empecemos por la verdadera puerta de Palacio, la puerta principal. Vayan admirándola que enseguida regresamos. Estamos en Palacio haciendo un tour interno muy privilegiado de un edificio, una casa que nos pertenece a todos los peruanos, pero que es raramente vista por dentro. Vamos a ver sus rincones, pero antes hablemos de sus puertas. Desde la época de los virreyes, Palacio siempre tuvo 4 puertas en sus 4 frentes. Hoy también los tiene. Una que da hacia la calle de Pescadería, otra que da hacia la parte posterior, que vendría a ser la puerta de la residencia de Palacio. Pero las 2 principales son la puerta de honor, muy conocida, que da hacia la Plaza de Armas. Pero aunque no lo crean, la puerta principal, y desde la época virreinal o colonial, fue la puerta que daba a la calle de Palacio. Y de eso se percató también el arquitecto Claudio Saúd. La puerta que se ubicaba aquí fue utilizada por los caballeros de la capa, los almagristas que entraron un domingo a la residencia de Pizarro para asesinarlo. Y fue precisamente por este lado de acá. Por eso la puerta principal lleva el escudo de Pizarro bellamente labrado allá arriba.
Tras atravesar la puerta de calle Palacio, llegamos al Hall El Espuru y al Hall Choquehuanca. Destaca su bello techo artesonado que nos remonta a los trabajos típicos de la época virreinal. Los arcos de medio punto son de influencia morisca y realzan la belleza del mosaico del piso en mármol italiano. Está hecho para impresionar al visitante, para crear una sensación psicológica. Aquí vemos dos calesas presidenciales. La primera es la calesa de invierno. Es de fines del siglo XIX. En su interior tiene el sol de los incas y el escudo nacional en las puertas. La segunda es la de verano. Ambas fueron utilizadas hasta el año 1974 para ocasiones especiales. Este reloj que vemos al centro de la mesa es un objeto de las celebraciones de 1921 por el centenario de nuestra independencia. Fue un regalo. ¿Y por qué se llaman El Espuru y Choquehuanca? Porque en 1909, primer gobierno de Leguía, unos allegados a Piérola intentaron deponer al presidente de manera violenta, ingresaron por la puerta de Palacio, pero fueron valerosamente repelidos por el edecán Eulogio El Espuru y el soldado Pedro Potenciano Choquehuanca, quienes murieron en el acto. Por eso, el Hall Choquehuanca y el Hall El Espuru. Por aquí también está el Salón Sevillano, con hermosos azulejos. Y un poco más allá, el Despacho Presidencial. Zonas de bastante privacidad y restricción, por cierto. Así que no interrumpimos más. Estas son las áreas en las que también atendía el virrey. Y es importante recalcar esta continuidad manifiesta. Luego está el salón llamado Túpac Amaru II, nombrado así desde 1972, y antes llamado Salón Pizarro, se concluyó en 1927. Veamos sus detalles. Bajo la hermosa cúpula de madera hay 4 esculturas que representan las 4 estaciones del año. Sobre las hornacinas hay unos relieves labrados en piedra y cubiertos con una capa de yeso dedicados a la vida cotidiana de los incas, obra de Daniel Casafranca. 2 retratos y una inscripción nos permiten contar que este virrey, conde de Superunda, cuando tuvo que reconstruir Palacio después del terremoto de 1746, refaccionó la portada original que daba hacia la plaza y que le había mandado a construir este otro virrey, el conde de Lemos, a inicios del virreinato, y por eso la inscripción que figura al centro. No sabemos en qué lugar específico estuvo la misma, eso sí. Fue el primer comedor oficial de Palacio antes de construirse el nuevo gran comedor de Palacio. Sobre esta magnífica chimenea se encontraba la pintura de Daniel Hernández de un pizarro ecuestre que Velasco Alvarado cambió por una pintura de Túpac Amaru II. Y
acá han habido 3 Tupac Amarus. El primero, el más conocido, el de la época de Velasco Alvarado, pero luego, al poco tiempo, se le cambió por otro hecho por un miembro de la policía. Y este último, del 2003, se ha quedado hasta el día de hoy. Es del pintor nacional Armando Villegas. Es radicalmente distinto a los otros, ¿no? Llaman la atención estas 2 hermosas tribunas talladas en madera, que servían de salas musicales para que los músicos de la Sinfónica tocasen mientras se llevaban a cabo las cenas de gala. Paralela a esta se encuentra el famoso Salón Dorado, donde se realiza la juramentación de ministros de Estado. Está inspirado en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, y aquí se aprecia el trabajo detallista de Saúd. Por ejemplo, el relieve de la bóveda con medallones que muestran pinturas en esfumado, enmarcados por seres mitológicos y follajes cubiertos en pan de oro. Los grandes espejos de 5 metros de altura dan una ilusión de amplitud. La tribuna es de mármol rosado, con unas columnas de una sola pieza. Contemplemos hasta las arañas Luis XIV. Este espacio reemplazó al Salón Inca, realizado en asombrosos 15 días por Manuel Piqueras Cotolí para recibir a las delegaciones extranjeras en 1921, luego del incendio. Continuaremos viendo Palacio por dentro en unos instantes y a ver qué nos encontramos a la vuelta de la esquina. Estamos viendo los interiores de Palacio de Gobierno, pero saldremos para contarles un detalle alucinante de la historia del mismo. Hemos salido un ratito para contarles un pequeño detalle acerca de Palacio de Gobierno que quizás no esté muy difundido. Y es el hecho de que en 1603 se dio la autorización para que en plena fachada existan los llamados cajones de Rivera, que eran unas especies de stands de venta de artículos de primera necesidad, de comida, puestos de escribanos. Estos stands en realidad estuvieron en la fachada, en la parte baja, y también alrededor de la calle Palacio, aprovechando que el segundo piso era prácticamente las instalaciones de Palacio de Gobierno. Había este entrepiso en que estos cajones de Rivera se aposentaron. Se llamaron cajones de Rivera o cajones de la Rivera porque estaban a la ribera de Palacio. Las de la calle de Palacio se llamaron covachuelas. En este escenario era muy obvio el hecho de la chismografía. Estos cajones de la Ribera eran el foco de toda la chismografía acerca de virreyes y hasta presidentes. ¿Y por qué digo presidentes? Porque, por increíble que suene, estos stands perduraron hasta 1885. ¿Y por qué tanto tiempo? Porque producían ingentes recursos a las arcas de la ciudad. Desaparecieron en 1885 porque hubo un pequeño incendio en el frontis y se mandó a desaparecer estas tiendas porque se les culpó de haber generado este incendio. Y así, esta es la pequeña historia
y la increíble historia de los cajones de la Ribera, cómo el Palacio de Gobierno pasó a ser una especie de centro comercial. La Puerta de Honor es quizás la más conocida de todas, porque está en la fachada. Aquí se reciben a dignatarios, se presencia el cambio de guardia, pero se utiliza solo en contadas ocasiones. Trascendiendo el umbral, nos encontramos con uno de los primeros lugares construidos por Ricardo de Jaxa-Malakowski, durante el gobierno de Benavides. Es el gran hall principal y está construido para dar grandiosidad y sentido de majestuosidad al recinto. Grandes columnas y pilastras la enmarcan y sobresalen del piso en el que pocos reparan, pero muestra un sol geométrico hecho de diversos mosaicos de mármol italiano. Por arriba entra el verdadero sol a través de unos vitrales de estilo Art Nouveau. Hacia un lado vemos el impresionante comedor, hecho también por Malakowski y que reemplazó al anterior de medidas mucho más sobrias. Este es todo grandiosidad para 300 personas bien sentadas en sillas bordadas que lucen el escudo de Pizarro. El estilo es barroco puro, el que imperó durante el virreinato con su madera de color oscuro. Los zócalos muestran ese tallado barroco, así como el artesonado del techo y las grandes vigas que lo cruzan. Pero lo que más refleja a la Lima del siglo XVIII son estos dos balcones que se utilizaban para enmascarar a los músicos de cámara que tocaban para amenizar las reuniones. Es de destacar que el trabajo fue hecho por una firma muy peruana y muy identificada en una época, Churlitza Maurer. La tremenda araña hecha de cristal de Bohemia es el centro de atención. Me dicen que pesa 1,5 toneladas y tiene 175 foquitos. Les creeré, porque no me voy a poner a contar. Más detalles importantes de este salón son los lienzos. Estos son de Bruegel del siglo XVII, pero hay otros igual de importantes. Como importante es señalar que este comedor llevó alguna vez el nombre de Salón de la Paz, por dos eventos que aquí se realizaron. Uno es la firma del Tratado de Paz entre Honduras y El Salvador en 1980, y el otro sucedió en 1985, cuando Juan Pablo II impartió la paz en su visita a nuestro país. Hay más para ver aquí dentro, pero se me ha antojado buscar a la famosa higuera de Pizarro allá afuera. Vamos a ver si la encontramos y husmeamos un poco más, ya que tenemos carta libre. Vamos a los jardines. ¿Y esto? Me he dado cuenta que acá hay una escalera que conduce hacia una especie de sótano. A ver, acompáñame, ¿qué habrá acá? Pero mejor, ¿por qué no lo vemos en la segunda parte? Regresamos aquí nomás, a la vuelta de la esquina. Ya les cuento, ¿ah?